Buenas noches, profesor. Somos los integrantes del grupo Júpiter, conformados por Michelle Napolitano, Romero Brislady, Aida Páez, Manuel Legardo, Maribel Escalona y quien les habla, Sánchez Alexis. El tema a tratar son las lecciones personales. Para comenzar, voy a dar un breve concepto sobre las lecciones personales, que es un término legal que utiliza para describir cualquier forma de elección que se produce a una persona, incluyendo el daño físico, emocional o mental. Las clasificaciones de las elecciones personales genéricas, las elecciones gravísimas, las elecciones graves, las elecciones leves, son un subconjunto que se divide y se clasifica según el elemento del subjetivo, que tiene que ver con la intencionalidad, y según el elemento del objetivo, que tiene que ver con el resultado tangible que debe ser determinado para clasificar la elección. La segunda clasificación se ve por el resultado, el cual tiene que ver con las elecciones infringidas en el sujeto pasivo, por la gravedad de la elección, por lo cual el legislador previo que existen diferentes tipos de elecciones, es decir, las elecciones menos graves en el artículo 13 del Código Penal de Venezuela, las elecciones gravísimas en el artículo 414 del Código Penal de Venezuela, las elecciones graves en el artículo 415 del Código Penal y las elecciones leves en el artículo 416 en el Código Penal de Venezuela. Como lo tipifica, es una ley contra las personas. Bien, el artículo 413 del Código Penal se subdivide, ¿verdad?, en el artículo 414, la cual la pena es de 3 a 6 años. El artículo 415 del Código Penal, la pena es de 1 año a 4 años. El artículo 416 es de 3 a 10 días. En el artículo del Código Penal de Venezuela, el artículo 414, la duración es de 120 días o permanente, es el tiempo de curación. En el artículo 415 del Código Penal de Venezuela, el tiempo de curación es de más de 120 días. También podemos destacar que el artículo 46 de la República Bolivariana de Venezuela establece la integridad física y psíquica de las personas, un derecho fundamental del Código Penal. Por su parte, la sanción a aquellos hechos que atentan con la integridad física de la persona, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana. Es todo, profesor. Buenas noches, mi nombre es Julio Napolitano. Mi punto es lesiones levísimas, lesiones calificadas y agravadas, lesiones preterintencionales y culposas, homicidios y lesiones en riña, requisitos, riña y legítima defensa, según el Código Penal venezolano de la Asamblea Nacional, el 13 de abril de 2005. Según el artículo 417 del Código Penal, las lesiones levísimas, si el delito previsto en el artículo 403 no solo ha acarreado enfermedad que necesita asistencia médica, sino que tampoco ha incapacitado a la persona ofendida para dedicarse a sus negocios u ocupaciones habituales, la pena será de arresto de 10 a 45 días. Según el Código Penal, en su artículo 418, las lesiones agravadas. Hay 3 elementos o circunstancias para agravar la lesión, diferentes a los que se utilizan para agravar el homicidio. Una de ellas sería la utilización de armas propias o impropias en su artículo 428 del Código Penal. La segunda sería las armas indiciosas, que serían armas de fácil disimulo, según el artículo 516. Y la tercera sería las sustancias corrosivas. Circunstancias calificantes y agravantes de las lesiones. En el artículo 418 del Código Penal encontraremos las circunstancias calificantes y agravantes de las lesiones, que se refieren a los artículos 406 y 407 del Código Penal, respectivamente. Por ejemplo, en el primer caso, el artículo 406, que la lesión le fuera ocasionada a la persona del Presidente de la República, por lo cual será una lesión calificada, independientemente de que sea una lesión menos grave, gravísima, grave, leve o levísima. Las lesiones graves nos remiten al artículo 406 del Código Penal por veneno, por incendio, por sumersión, por motivos fútiles en el curso de la ejecución en los delitos previstos en los artículos que se refieren al hurto, al robo y al secuestro. Si concurre alguna de estas circunstancias, se habla de que la lesión es calificada. También si se produce en la persona de ascendientes, descendientes o el cónyuge, o como ya dijimos, del Presidente de la República.
En el caso de las circunstancias que van a agravar las lesiones, son las establecidas en el artículo 407 del Código Penal. Lesiones propinadas en la persona del hermano, del vicepresidente ejecutivo de la República y demás altos funcionarios de la nación, militares, funcionarios policiales y funcionarios públicos con motivo de sus funciones. Están también las lesiones preteritencionales, según el artículo 418, cuando el hecho especificado en los artículos precedentes estuviera acompañado de alguna de las circunstancias indicadas en el artículo 406 o cuando el hecho fuera cometido con armas indiciosas o con cualquiera de otra arma propiamente dicha o por medio de sustancias corrosivas, la pena se aumentará en la proporción de una sexta de una tercera parte. También están las lesiones culposas, según el artículo 420 del Código Penal. El que por haber obrado con imprudencia o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes o disciplinas, ocasione a otro algún daño en el cuerpo o salud, o alguna perturbación en las facultades intelectuales, será castigado con arresto de 5 a 45 días o multa de 50 unidades tributarias. En los casos especificados en los artículos 413 y 416, sería con prisión de 1 a 12 meses o multa de 150 unidades tributarias. En los casos de los artículos 414 y 415 del Código Penal, sería con arresto de 1 a 5 días o con multa de 25 unidades tributarias. En los casos de los artículos del artículo 399, no debiendo proceder sino a instancia de parte. En nuestro Código Penal venezolano, en el título 9 de los delitos contra las personas, capítulo 1 del homicidio, se mencionan homicidio intencional, que puede ser homicidio intencional simple, artículo 405, homicidio intencional calificado, artículo 406, homicidio intencional agravado, el artículo 407, homicidio con causal, artículo 408, homicidio culposo, 409, homicidio preteritencional que puede ser propiamente dicho o preteritencional con causal, que están en el artículo 410 del Código Penal. También en nuestro Código Penal, en su artículo 77, encontramos las circunstancias agravantes de todo hecho punible, por ejemplo, un hecho como el homicidio intencional calificado con alevosía por motivos fútiles e innobles. Lesiones en riña, artículo 425 del Código Penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y de las mayores penas en que se incurra por los hechos individualmente cometidos, cuando en una refriega entre varias personas resulte alguien muerto o con una lesión personal, todos los que agredieron al herido serán castigados con las penas correspondientes al delito cometido. Los que hayan tomado parte en la refriega sin agredir al herido serán castigados con prisión de 1 a 3 años. En los casos de homicidio y de 1 a 6 meses en caso de lesiones. Al provocador de la refriega se le aplicarán las penas que se dejan indicadas, aumentadas en una tercera parte. Legítima defensa y riña, diferencia básica entre ambas. Entre la riña y la defensa legítima hay una situación diferencial básica, que es la aceptación de la contienda. Mientras que en la defensa legítima hay una agresión y un rechazo, en la riña hay 2 agresiones. Y en el caso de muerte producida a una persona ajena a la contienda, debe considerarse también. Hola, mi nombre es Aida Páez. En este momento voy a continuar con el marco de exposiciones de la asignatura Delito contra las Personas. Voy a hablar sobre el aborto. El aborto es la interrupción dolosa del embarazo con el resultado de la expulsión del feto. El objeto jurídico del delito del aborto es la vida, mientras que el objeto material es el feto. El sujeto activo debe tener la intención de cometer el aborto. En cuanto a los medios para la comisión, nos encontramos con medios químicos que son muy comunes, como la aplicación de soluciones abonosas, químicos abortivos por vía oral o vaginal, medios mecánicos como la introducción de objetos y medios físicos como los casos de golpe. En cuanto a las clases de aborto, está el aborto procurado establecido en el artículo 430 del Código Penal, el cual expresa que la mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma o por un tercero, con su consentimiento será castigada con prisión de 6 meses a 2 años. El aborto provocado o consentido, establecido en el artículo 431 del Código Penal, que expresa que el que hubiere provocado el aborto de una mujer con el consentimiento de
de esta será castigado con una prisión de 12 a 30 meses. El aborto sufrido lo encontramos establecido en el artículo 432 del Código Penal, que establece que el que haya provocado el aborto a una mujer empleando sin su consentimiento o contra la voluntad de ella medios dirigidos a producirlo será castigado con la prisión de 15 meses a 3 años, y si el aborto se efectuare, la prisión será de 3 a 5 años. Encontramos también el aborto agravado, establecido en el artículo 433 del Código Penal, el cual establece que cuando el culpable de alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes sea una persona que ejerza el arte de curar o cualquier otra profesión o arte reglamentados en interés de la salud pública, si dicha persona ha indicado, facilitado o empleado medios con los cuales se ha procurado el aborto en el que ha sobrevenido la muerte, pues las penas de ley se le aplicarán con aumento de una sexta parte. Es de hacer notar que la condenación llevará siempre como consecuencia la suspensión del ejercicio del arte o profesión del culpable por el tiempo igual al de la pena impuesta. También encontramos el aborto honoris causa, que es aquel que es producido para salvar el honor, la honra de la mujer, soltera como casada, que tiene sexualmente alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes, sea una persona que ejerza el arte de curar o cualquier otra profesión o arte reglamentados en interés de la salud pública, si dicha persona ha indicado, facilitado o empleado medios con los cuales se ha procurado el aborto en el que ha sobrevenido la muerte, pues las penas de ley se le aplicarán con aumento de una sexta parte. Es de hacer notar que la condenación llevará siempre como consecuencia la suspensión del ejercicio del arte o profesión del culpable por el tiempo igual al de la pena impuesta. También encontramos el aborto honoris causa, que es aquel que es producido para salvar el honor, la honra de la mujer, soltera como casada, que tiene sexualmente una reputación honesta. Exige además estar despenalizado o de lo contrario no es impune. También encontramos el aborto terapéutico, que es el que se realiza para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, siempre y cuando ese peligro no pueda ser evitado por otros medios. Este está previsto en el último aparte del artículo 435 del Código Penal, que expresa que no incurrirá en pena alguna el facultativo que provoque el aborto como medio indispensable para salvaguardar la vida de la parturienta. Gracias. Saludos, buenas noches. Mi nombre es Manuel Mancilla. Hoy les voy a hablar del aborto de niños y abandono de personas incapaces, tipo abuso en la corrección y sevicia en la familia. El aborto se refiere a la interrupción del desarrollo fisiológico del feto. Tiene dos significados. En primer lugar, la expulsión del feto ocurre de manera natural. En segundo lugar, cuando la salida del feto se provoca de manera intencional. Esta acción implica una penalización de 6 meses a 2 años, según el artículo 430 del Código Penal venezolano. El abandono de niños y personas incapaces. El abandono consiste en la realización de actos que ponen en riesgo la seguridad física y emocional del niño, ya que por su incapacidad mental y física no se encuentra en las condiciones de valerse por sí mismo, ya sean niños menores a 12 años o incapacitados. El abandono es un delito de la acción pública que no admite el grado de frustración, pero sí el de tentativa, según el artículo 435 del Código Penal venezolano. El abuso de la corrección o disciplina de la sevicia en la familia. El deber de imponer correcciones debe darse según su edad y desarrollo mental, tal como establece el artículo 439 del Código Penal venezolano. La sevicia en la familia, estado de crueldad
excesiva con una persona siendo víctima de abuso de poder según el artículo 440 del Código Penal venezolano. Muchísimas gracias. Mi nombre es Maribel Escalona Rangel y vengo a exponerles sobre el abandono de niños y personas incapaces. Su origen histórico fue en Francia en 1810, dándole lugar a la protección de niños y personas incapaces. En Venezuela se distingue tres espacios delicuosos. Uno, que es el abandono de las personas incapaces por enfermedad mental o física. Dos, el abandono de recién nacido por causa de honor. Y tres, omisión de ausencia y socorro. En su artículo 335, en el Código Penal establece lo siguiente: un niño menor de 12 años o una persona incapaz que es abandonada por su tutor tiene una condena de 45 días a 15 meses. Si el delito o el hecho de abandono resulta grave, esa persona tiene una condena de 3 a 5 años. Hablaremos del abuso de corrección de disciplina. En su artículo 339 del Código Penal estipula que el abusado de los medios de corrección de disciplina o que haya ocasionado un perjuicio o peligro a la salud será castigado con una prisión o de 12 a 12 meses. Como ejemplo, si tú estás educando una persona o un niño menor y lo que estás haciendo es una amenaza con un objeto punzante, con un revólver, esa persona será castigado porque no es un medio de enseñanza, sino un medio de amenaza. Buenas, y para culminar, nos queda la sevencia en familia. En su artículo 440, en el Código Penal, establece lo siguiente: el que haya empleado malos tratamientos a un niño menor de 12 años recibirá una condena, un castigo en prisión de 3 a 15 meses. Si los malos tratamientos se han ejecutado en un descendiente, ascendiente, en fin, de línea recta, tendrá una condena de prisión de 6 a 30 meses. Eso es todo por nuestra discusión y